Bendiciones. Saben que tuve un problema con mi teléfono, lo había puesto privado y no lo puse en público. Y me estaban diciendo ahí las personas que no podían ver el mensaje, pero yo me veía. Por eso creo que estaba teniendo problemas todos estos minutos, estaba tratando de arreglarlo y hasta que me fijé que decía el teléfono de que solamente yo me podía ver, lo había puesto como privado, así es que disculpen, estaba tratando ahí como por 20 minutos hasta que Diego me dijo, no se ve, no se ve, y yo creía que la gente estaba conectada, pero él después me dijo, no se ve, pero yo creo que sí, ya está alguien ahí, por eso estaba intentando, que algo le toqué a mi teléfono y no me había dado cuenta, pero aquí estamos. Déjeme avisarle a este muchacho que ya estoy, permítame. Arreglé. Ok, bendiciones otra vez. Contenta de conectarme con ustedes. Estaba intentando de conectarme desde las 7 y me decían que no me veían. Entonces estaba ahí como yo sola. Pero contenta aquí de compartir con ustedes la palabra. Contenta de traer, ¿verdad?, lo nuevo que el Señor nos tiene, porque el más interesado, así como nosotros amamos a nuestros hijos y siempre les queremos ayudar, es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre siempre está dispuesto, siempre Él quiere, el más interesado, así como nosotros los padres que estamos interesados siempre, ¿verdad?, que a nuestros hijos les vaya bien y que queremos lo mejor para Él. Así es el Padre Celestial, aún más grande todavía ese amor. Que él quiere lo mejor para nosotros. Vamos a ir haciendo espera ahí porque se habían conectado más personas que me estaban diciendo no podemos conectarnos, pero yo creo que ahí van a ir viendo el video y se van a ir conectando mientras tanto. De todas maneras el video queda grabado. Estaba estudiando. Yo les había dicho la semana pasada que quizás íbamos a estudiar, ¿verdad?, lo del alma, lo de las cárceles, cómo el alma está encarcelada del ser humano y que por eso muchas veces nosotros aquí en lo natural no somos productivos, porque en el mundo espiritual hay una parte de nuestra alma que quizás está en cautividad, ¿verdad? Pero no sentí hacerlo todavía porque dejamos como a mitad, solo hemos tocado como un tema quizás de la iniquidad, porque es importante limpiarnos primero para que vayamos entendiendo una de las causas del hombre, del por qué el Padre Celestial, ¿me entiende?, muchas veces no viene a materializar, no viene a dejar, no vienen las respuestas a muchas oraciones que nosotros estamos haciendo, es la iniquidad. La iniquidad es un problema, ¿verdad?, que el ser humano tiene porque fue una semilla, ¿verdad?, fue una esencia que nosotros, o una sustancia, le diríamos mejor, que nosotros heredamos del opuesto del reino de Dios, del enemigo. Es una semilla, ¿verdad?, que es injertada en el hombre desde el momento que nosotros estamos en el vientre. Pero vamos a ir tocando estos temas. Permítame un segundito, ahorita estamos haciendo aquí conexión. Ya lo importante es que ya se puede ver, ya arreglé mi teléfono. No sé qué le toqué de verdad. Algo le toqué y lo desprogramé totalmente. Pero aquí estamos, un segundito. Pues mis lentes se perdieron nosotros. Un segundo. Conéctate. Hoy le damos la bienvenida a la hermana Marina Lara que se acaba de conectar. Conéctate. Le damos la bienvenida, hermana desde Argentina. Es una bendición, ¿verdad?, que pueda compartir en el grupo y estar aquí con nosotros. Y ahí nos vamos a ir uniendo más, ¿verdad?, en el estudio. Vamos a tocar un tema bien importante que muchas veces nosotros, ¿verdad?, queremos soluciones, ¿verdad? Porque todo problema, el problema del hombre comenzó
cuando nosotros venimos, ¿verdad?, a este mundo. Nosotros, como anteriormente habíamos estudiado, venimos de Adán. Nosotros venimos, ¿me entiende?, de la herencia de Adán y nosotros, ¿verdad?, heredamos un cuerpo de pecado, heredamos la iniquidad del hombre caído y anteriormente siempre me gusta repetir lo que hemos estado aprendiendo porque así lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos memorizando. Nosotros nacimos en un reino caído. Como dijo Pablo, que por medio de la muerte de su Hijo amado, nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pero para eso, ¿verdad?, quiere un proceso, hay que renovar nuestra manera de pensar, hay que ir limpiándonos. Segunda de Corintios 7:1 dice que nos limpiemos de toda contaminación, alma, cuerpo y espíritu. Y nuestro órgano, el que el Padre Celestial necesita para Él comunicarse con nosotros, es nuestro espíritu. Y vamos a hablar ahora del espíritu. Anteriormente habíamos estado hablando del alma, habíamos estado hablando de las marcas, de las manchas, parte de las ataduras, y vamos a ir estudiando más porque el tema del alma es muy profundo. Y como siempre yo se lo digo, tal como es mi vida aquí natural, lo que yo estoy reflejando en mi vida natural, lo que yo estoy reflejando en mi vida, en mi entorno, es como está acondicionada y espiritualmente mi alma. Tal como mi vida es afuera, así está mi alma. Por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento, que nos tenemos que ir limpiando. Porque uno de los impedimentos que el Padre Celestial tiene con el hombre, con sus hijos, es que estamos contaminados, estamos sucios y muchas veces estamos nosotros en la iglesia y estamos diciendo, sí, nosotros somos cristianos, ya tengo 20 años, tengo 15 años, tengo 10 años y muchas veces está sufriendo el pueblo de Dios, está sufriendo a veces por falta de conocimiento, por ignorancia, estamos sufriendo constantemente juicios que el reino de las tinieblas viene a materializar, o decretos o maldiciones generacionales, enfermedades, tragedias, ruinas, miserias, pobreza, tantas cosas que muchas veces el pueblo de Dios está sufriendo por ignorancia. Porque muchas veces decimos nosotros pensando de que solo porque nos congregamos cada 8 días, un domingo por semana, o porque voy a una organización, o porque voy a una iglesia, o porque soy partícipe de un grupo o de un grupo religioso, pienso que eso es todo, qué es lo que yo tengo que hacer, o eso es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es eso. El reino de Dios comienza más que todo, ¿me entiende?, con su luz, esa luz que tiene que venirme a transformar de adentro para afuera. Mi transformación tiene que empezar de adentro hacia afuera. Y está bien, la religión, la organización, el congregarnos nos ayuda, pero muchas veces nos frustramos porque estamos ahí sentados escuchando mensajes que, no me lo malinterpreten, es bueno porque nos tenemos que preparar, y para eso el Padre Celestial pone líderes, pone mentores, pone pastores para que los escuchemos, para que aprendamos, ¿verdad? Pero más que todo, la responsabilidad de cada uno de nosotros tiene que ser de nosotros, de que yo tengo, ¿me entiende?, que buscar esa solución muchas veces que yo me he estado preguntando por años. Que digo yo estoy en la iglesia por tanto tiempo y sigue siendo mi vida igual, o sigo viendo los mismos problemas, o sigo viendo las mismas, ¿cómo se diría?, los mismos episodios que yo he estado viviendo por tanto tiempo, por 10 años, 5 años, 3 años, 4 años. Yo siempre estoy viviendo lo mismo. Y muchas veces en el mundo espiritual, ¿me entiendes?, hay leyes, ¿verdad? Principios que están en la palabra, que el Padre Celestial, ¿verdad?, nos mandó aquí a esta tierra. Nuestra alma fue enviada a esta tierra con un propósito. Todos decimos eso los cristianos, tenemos un propósito, pero el mayor propósito del ser humano tiene que ser más que todo conquistar
y sanar, ¿me entiende? Y sacar esa alma, que el Señor es el más interesado sacar por medio de sus ángeles, por medio de su Espíritu Santo, sacar nuestra alma del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado. Ese es el mayor propósito, porque si yo tengo luz, si mi alma es liberada, si mi alma es desatada, si mi alma es desligada de tanta atadura, de ligadura de impiedad, de atadura, de cadenas, de opresión, de grillos, como habla Salmos, de tantas cosas que el alma está sufriendo, que está en hoyos de desesperación, que está en lodos cenagosos, dice la palabra, que están en cárceles. Mucho, si la condición del alma del hombre está así, no puede cumplir ningún propósito. Porque un alma enferma no va a reflejar nunca el reino de Dios aquí en la tierra. Y puede ser que va a ser salvo por gracia, va a ser salvo por ese sacrificio que el Señor hizo en su muerte, que Él no vino a dar redención, Él no vino a dar su sangre, Él no vino a comprar a precio de sangre, Él fue molido por nuestras iniquidades, Él fue golpeado por nuestras enfermedades, y muchas veces no se nos ha revelado la verdadera entrega y muerte que el Padre Celestial hizo allí en ese momento, porque estamos sufriendo. Mucho, yo me encuentro en el camino, hablo con hermanos y todo, mucha gente está sufriendo y se frustran porque dicen, no, yo cumplo, yo vengo a la iglesia, yo hago tantas cosas y mi vida sigue igual. Pero muchas veces, como le digo yo, eso es en lo natural que nosotros estamos haciendo. Nos estamos esforzando, estamos haciendo muchos métodos religiosos, estamos practicando una vida religiosa, pero muchas veces el alma necesita medicina espiritual. La palabra dice que es medicina. La palabra es el alimento que el alma necesita, y muchas veces yo me tengo que ir a lo espiritual, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, que es su reino, su luz. Yo me tengo que ir a las herramientas que Él que está plasmado, que está en su palabra. Y con ayuda de su Espíritu Santo, yo voy a ir entendiendo, y yo voy a ir con su luz. Yo voy a ir entendiendo qué es lo que Él quiere hacer en mi vida. Y siempre yo digo que hay un comienzo. Hay un comienzo. Si el hombre está frustrado, si el hombre está lleno de dolor, si el hombre está en desesperanza, si el hombre está abatido, no tenemos luz, no hay alegría, hay un porqué. Y todo comenzó, ¿me entiende? En eso que le decía yo desde el principio, que nosotros necesitamos solucionar. Y vamos a hablar una parte del espíritu, vamos a hablar del espíritu del hombre ahora. No quiero llevar, ¿verdad? Como les dije yo, el tema de las cárceles del alma, porque yo pienso que estas clases son más esenciales para yo entender a profundidad cómo el alma está encarcelada. Pero vamos a comenzar, voy a leer Salmo 51:5, permítame un segundito. Salmo 51:5 dice: He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Esto lo decía David. La iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Muchos de nosotros ya sabemos porque hemos estado tocando esos temas, pero la iniquidad, ¿me entiende? Es una estructura. La iniquidad es una sustancia. La iniquidad no es un demonio, que yo voy a ir a decirle a orar y decirle fuera demonio de iniquidad. No, la iniquidad es totalmente, ¿me entiende? Una sustancia espiritual que viene a deformar totalmente la estructura del alma, viene a deformar la estructura del cuerpo, y viene a deformar la estructura del espíritu. Vamos a leer para comenzar la clase. Voy a leer Éxodo 34:7. Dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad. Mire, aquí se definen tres estructuras. El que perdona, esto se lo estaba diciendo Moisés
el Padre Celestial, ¿verdad?, le dio la Torá a Moisés y Moisés estaba declarando la palabra al pueblo de Israel. Dice, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, mire, la transgresión o rebelión y el pecado. 3 cosas. Pecado, rebelión, iniquidad. El pecado no es lo mismo que la iniquidad. Y el pecado no es igual que la rebelión. Son 3 definiciones muy diferentes. Y dice, y que no tendrá por inocente al culpable. Mire, el que castiga, aquí viene, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Anteriormente ya habíamos estado tocando esto, pero no me he profundizado, ¿me entienden? La iniquidad, que es bien importante. Todo cristiano tiene que pasar por la iniquidad porque es la sustancia, es como el derecho legal que el ser humano tiene para que el reino de las tinieblas siempre venga a materializar, como le decía yo al principio, derechos legales que venga a materializar siempre maldiciones generacionales y siempre la persona estar viviendo constantemente en abatimiento, en quebrantamiento de corazón. Esa persona siempre está sufriendo, así la definición. Cuando el hombre tiene iniquidad, siempre somos víctimas de cualquier cosa que nuestros padres nos hayan, como aquí dice la palabra, que el Padre viene a castigar, no viene a castigar el pecado ni la rebelión, viene a castigar la iniquidad. Viene a castigar la iniquidad en la 3ª y 4ª generación. O sea que viene a castigar la iniquidad siempre en las generaciones. Lo que nuestras generaciones estuvieron haciendo en el pasado, repitiendo, haciendo pecados, ¿verdad?, que la palabra manda, que vamos a ir tocando así como pecado por pecado de los pecados de muerte, ¿verdad?, que la palabra dice. Uno de los pecados que nuestros antecesores o nuestros ancestros hicieron, como ya hemos estado diciendo anteriormente, que es la idolatría, brujería, hechicería, inmoralidad sexual, corrupción o derramamiento de sangre. Cualquier cosa, ¿me entiende?, que dice la palabra que era prohibido hacer, y si nuestros antecesores hicieron eso, ahora nuestras generaciones o nosotros mismos hemos sido víctimas, aunque ya estemos quizás en la iglesia o aunque ya estemos, ¿me entiende?, que ya tenemos a nuestro Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestro corazón, y que supuestamente somos cristianos y ya tenemos años y muchos tenemos enfermedades que están ahí, ¿me entiende? Y eso no es la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando nosotros sabemos que son enfermedades que estuvieron en nuestros antecesores del pasado, o cosas que se nos vienen a materializar repetitivas, como que nos vienen a pasar muchas cosas, muchas tragedias, muchas ruinas, muchas dificultades, o diríamos maldiciones generacionales, eso tiene una causa, tiene un porqué. Y muchas veces la gente se frustra porque dice, no, tengo una enfermedad, ya oraron los cristianos por mí, ya oraron un montón de gente por mí y no pasa nada. Y la gente se enoja con Dios. La gente se enoja con Dios, dice no, si ya oraron por mí y yo no sé qué hacer. Pero la cosa de que el Padre Celestial quiere contestar y quiere ayudarnos, porque Él es un Padre bueno, Él es un Padre que ama a sus hijos. Pero si hay alguna enfermedad en mí y yo le he orado al Señor, le he orado al Padre y tengo conocimiento que la sangre de su Hijo amado me puede venir a limpiar de todo pecado y puede venir, ¿me entiende?, a renovarme, a traer un nuevo corazón. Pero si la enfermedad no se ha ido, eso significa que hay una raíz ahí. Hay una raíz. Hay una raíz de donde sale siempre la enfermedad. ¿Cómo el Padre Celestial define la iniquidad? Vamos a definir el pecado. El pecado son los, digamos, el hombre. Aquí tengo la palabra, permítanme. El hombre, el Padre Celestial siempre nos compara con árboles.
Voy a leerles acá. Permítanme un segundito. Creo que sí, es Salmos 1:3. Salmos 1:3. ¿Qué dice Salmos 1:3? Dice, será como árbol plantado, mire, que ese es el ser humano. Aquí David estaba hablando del ser humano, estaba hablando del hombre. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, mire, a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Este es el diseño que el Padre Celestial quiere para un hijo de Dios. Que nosotros somos comparados como un árbol, y dice que seremos plantados a corrientes de agua, que esas son las aguas del Espíritu. Que nuestra fuente, la fuente de ese árbol que va a alimentar, que va a nutrir, son las aguas del Espíritu. Mire, el árbol que se está comparando acá, el salmista, estaba hablando del alma, del hombre, la alma del hombre. Y dice que el diseño de Dios es que el alma del hombre tiene que estar plantada junto a corrientes de agua. O sea que la nutrición del alma del hombre en el diseño original eran las aguas del Espíritu, las aguas que nutrían. ¿Y cuál es el diseño final de esta alma? Que va a dar su fruto. Vamos a dar frutos buenos. Y su hoja no va a caer, que esos son los frutos, ¿verdad? Estamos hablando de los frutos. Y todo lo que haga esa persona va a prosperar. Todo lo que haga, todo lo que emprenda en todas las áreas de su vida, sea en trabajo, sea en ministerio, sea en cualquier cosa que haga, va a haber una prosperidad, va a haber una bendición, va a haber una luz y va a haber una diferencia en esa persona, porque el Padre Celestial ha dicho, ¿me entienden? El diseño ha dado como un plan para como bendecir, como el ejemplo de la palabra. Pero estamos a lo contrario de esto, porque no estamos dando frutos muchas veces, no estamos plantados en esas aguas del Espíritu, porque nuestra fuente ha sido otra cosa. La fuente que al ser humano lo ha nutrido es la iniquidad, es una sustancia, ¿me entiende? Como nosotros tenemos la sustancia del Espíritu, que fe, que no se ve, así hay una sustancia en el reino de las tinieblas, que es todo lo torcido. La iniquidad es todo lo torcido que nosotros hayamos heredado de nuestros antecesores. Toda la suma de pecados que ellos cometieron, todo lo torcido se viene a injertar, ¿me entiende? En la personita que está en el vientre, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Les voy a leer otro ejemplo de que el Padre Celestial nos compara a árboles. Está en Jeremías, para que lo vayan anotando ahí. Jeremías 17:8. ¿Qué dice Jeremías 17:8 al 10? Creo que es, permítanme. Dice, porque mira, aquí el Padre, el profeta, también nos está dando una palabra que el Padre Celestial se la puso en su espíritu. Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Mire, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Ese es el diseño de Dios, que el profeta está diciendo cómo el alma del hombre, ese es el diseño que el Padre Celestial quiere. Y no dice, no verá cuando viene el calor, no verá como la ruina, no verá, ¿me entiende? Cosas, ¿verdad? Que muchas veces los hijos de Dios estamos sufriendo en lo natural aquí en la tierra, sino que su hoja estará verde, miren, estaremos fructíferos, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. O sea, de que el mundo puede estar viviendo en aflicción, el mundo puede estar viviendo en mucho caos, y los hijos de Dios están diseñados siempre. El diseño es que siempre vamos a estar dando fruto, no vamos a estar fatigados, no vamos a estar, ¿me entiende? Como el hombre está. Pero muchas veces la iglesia estamos en esa aflicción. La iglesia está sufriendo, la iglesia está afligida, está en ruina, está en miseria, está en pobreza, está en enfermedad, está en escasez. Estamos sin luz.
O sea que no hay diferencia entre el mundo supuestamente y entre los hijos de Dios, porque no hay diferencia. Hay totalmente, ¿me entiende? En la vida moral, en la vida integral, no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos enfermos, estamos llenos de esa iniquidad que nosotros necesitamos, ¿me entiende? Drenarlo. Entonces, como yo les decía, la palabra nos compara aquí como un árbol. O sea que el árbol, ¿verdad? El Padre Celestial nos compara a un árbol. El árbol tiene raíces, ¿verdad? Mi árbol tiene raíces profundas, esas raíces que están ahí. Y el árbol, ¿verdad? Tiene frutos. El árbol tiene frutos y el árbol tiene un tronco, ¿verdad? Donde es la estructura del árbol. El tronco lo diríamos acá que es como la rebelión, ¿verdad? Estamos definiendo lo que dice Éxodo 34, lo que leíamos al principio. Éxodo 34, lo que leía al principio, donde decía de que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí Moisés define los tres términos diferentes, ¿me entiende? El pecado, como les digo yo, son los frutos que el árbol siempre está dando. Mis frutos. Que la persona a veces no quiere pecar, pero siempre, ¿me entiende? Cae, ¿verdad? En la repetición de decir, ay, no, yo ya no quiero mentir. Y de repente está en eso que sube y cae, sube y cae, sube y cae. Es una lucha constante, es una pelea, ¿me entiende? Entre la naturaleza de Dios y entre la naturaleza de la carne. Es una pelea que hay una guerra interior, que si la persona dice lo hago o no lo hago. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad, ¿me entiende? Que domina totalmente a este hombre y lo lleva siempre a estar haciendo las cosas que él no quiere. Y muchas veces por eso no hay diferencia entre el cristiano y entre el mundo. Porque a veces, lamentablemente, la iglesia vive, ¿me entiende? Dobles vidas, o a veces no vivimos una vida integral moralmente, porque esas semillas, esas raíces están en la profundidad de nuestro ser. Y si esas raíces yo no le he pedido al Espíritu Santo, o yo no he tenido entendimiento para desarraigarlas, para arrancarlas, para quitarlas, yo siempre, perdón, yo siempre voy a estar dando frutos. Y frutos, como le digo, no solamente de pecado, frutos de enfermedad, frutos de maldiciones generacionales, frutos de enfermedades que han estado en nuestras generaciones y las venimos heredando. Porque todo, ¿me entiende? Hay una herencia espiritual. Y esa herencia espiritual se viene a plasmar, se viene a injertar en mi espíritu. Desde el comienzo, lo que leíamos la palabra en Salmo. Lo que decía David, que yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Yo nací en iniquidad. O sea, que el profeta tenía conocimiento ahí, el profeta tenía, ¿verdad?, un pecado que él siempre estaba practicando, que era la inmoralidad sexual. Pero él lo reconoció porque él adulteró, y él reconoció, dijo, es una iniquidad que está dentro de mí. Por eso yo vine a materializar y vine a practicar este pecado. Y de ahí se desataron muchas consecuencias por haber, David, ¿me entiende?, haber practicado el pecado del adulterio. Ahí se desataron muchas cosas, ¿me entiende?, en la generación de David, que podemos ir estudiando después. Pero el caso es que mi espíritu se contaminó desde el momento que yo fui, ¿me entiende?, puesta en el vientre de mi madre. Y ahí, ¿me entiende?, como anteriormente estábamos hablando, el hombre, ¿verdad?, tiene espíritu, y en el espíritu del hombre es injertada esa semilla de maldad, esa iniquidad es injertada en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre. Vamos a leer, tengo otra palabra acá, permítame un segundito para que vayamos viendo la palabra también. Un segundito. Voy a leer Santiago. Santiago dice, Santiago 1, 14, 15. ¿Qué dice Santiago?
Dice que al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que espera es la muerte. O sea, aquí el apóstol Santiago está hablando de una concupiscencia, de algo que está dentro de mí, que me domina, que está dentro y que me arrastra. Es cuando le digo yo que el ser humano dice, no, yo no quiero pecar, pero porque siempre al final yo peco y están en esa lucha, ¿verdad? De yo pecar, de venirme a arrepentir y decir, no lo voy a hacer, estoy en esa dualidad de conducta, estoy en doble ánimo. Pero la causa es la raíz. La raíz, como le decía yo, está en las profundidades del espíritu del hombre. Los frutos es lo que nosotros siempre hemos estado dando. Los frutos son como las manifestaciones de nuestro carácter. ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo es mi entorno afuera? ¿Qué es lo que yo estoy produciendo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué productividad yo estoy dando? Esos son los frutos. Mi cuerpo da frutos, mi cuerpo. ¿Cuáles son los frutos del cuerpo? Las enfermedades. Esos son los frutos. Quiere decir que si mi cuerpo no está sano, yo estoy dando frutos malos, porque hay algo malo en mi árbol. Hay algo malo en las profundidades de mi ser. Hay algo malo que está produciendo, ¿me entiende? Ese fruto que a mí no me gusta. Lo que dice Salmos, que el diseño del Padre Celestial es que mis frutos sean buenos y mi alma tiene que estar plantada junto a aguas de corriente del Espíritu, aguas vivas, aguas limpias. Pero la iniquidad, ¿me entiende? Es algo sucio, es algo, ¿verdad? Que al hombre lo ha contaminado. La iniquidad, ¿cómo nos contamina? Digamos, el espíritu se contaminó de esa semilla de maldad, de esa iniquidad, que nosotros necesitamos depurarla, nosotros necesitamos arrancarla, nosotros necesitamos decirle al Padre Celestial que nos venga a limpiar, como dice Corintios, que nos limpiemos de toda contaminación. Si el apóstol Santiago está hablando ahí de una contaminación, yo estoy contaminada. Y si estoy contaminada, yo estoy reflejando, ¿me entiende?, afuera esa contaminación. Así como el medio ambiente se contamina de cosas malas, después si una persona pasa por esa contaminación que fue algún químico, algo que echaron ahí, después se refleja, ¿verdad? Se refleja en el ambiente, qué consecuencias trajo eso. Entonces así es nuestra vida espiritual. Si nuestro espíritu está contaminado, nuestra vida afuera automáticamente se contaminó. Yo necesito descontaminar mi vida espiritual. Y yo tengo herramientas, tengo las herramientas que el Padre Celestial nos dejó. El Padre nos dejó. Permítame un segundito, les voy a leer otra palabra que habla del corazón. Permítame un segundito. ¿Qué dice Ezequiel? Ezequiel dice 36, 33. Dice, cuando la iniquidad es quitada de tu vida mediante el arrepentimiento, mire, ¿cómo se puede quitar la iniquidad del ser humano? Yo me tengo que arrepentir. Requisito número 1. Requisito número 2, yo tengo que confesar con mi boca. Y dice Ezequiel, dice, cuando la iniquidad es quitada de tu vida mediante el arrepentimiento, la confesión y la renuncia. Mire, hay 3 cosas. Arrepentimiento, confesión y renuncia. Comienza, dice, el proceso de restauración. ¿Ve? Ahí está bien claro. Me gusta este texto de la palabra porque es la definición total de ahí, de que usted está buscando restauración, usted está buscando una solución. Estamos comenzando año nuevo, estamos como en ese deseo de decir, Padre, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que todo lo que tú me prometiste, Señor, se venga a materializar a mi vida.
todas las promesas que tú me has hecho, no he visto nada, Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no viene, Señor, esto a mi vida? ¿Qué es lo que? Y a veces, ¿me entiende? El creyente, hay algunos creyentes, ¿me entiende? Hijos de Dios que aman a Dios, no están viviendo en pecado y están sufriendo. Siempre están viendo ciclos repetitivos, siempre están viendo, ¿me entiende? Caos en su vida. Siempre no hay una vida, no hay una vida en libertad. No hay una vida, ¿me entiende? En abundancia, como dice la palabra. No hay una vida plena, no hay una vida en plenitud. Y eso debe de ser, ¿me entiendes? Si la persona está en la iglesia, se guarda para el Padre, trata de vivir la palabra y siempre está viviendo en un caos, eso significa de que hay iniquidad quizás en esa persona, que quizás no ha hecho el proceso de yo venirme a limpiar, como dice la palabra, como decía bien la palabra aquí bien clarito. Permítame un segundito porque quiero llevar esto bien entonado acá. Un segundito, aquí está. Bueno, acuérdense que esta es una clase. Cuando estamos aprendiendo en una clase, muchos quizás no aprendemos, estamos acostumbrados a veces mucho como al ruido, mucho al almatismo, mucha la bulla, pero cuando es una clase el Padre Celestial nos está entrenando. Y cuando nos está dando una clase el Padre Celestial nos quiere traer una solución. Así es que tengan mi paciencia, las clases son así. Las clases no son ruidos, las clases no es almatismo, no es emoción, no es traer palabras, digamos, de mi alma, ¿me entiendes? Sino que es palabras que estamos aprendiendo. Como hablábamos aquí, este texto de la palabra que me impacta bastante, como yo comenzar una restauración en mi vida. Cómo yo comenzar, como dice Ezequiel, así dice, en el día que yo os limpie, mire. Aquí el profeta está hablando de una limpieza, mire. El día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, de todas sus iniquidades. Estoy leyendo otro texto de la palabra, me salí del otro. Sí, este es Ezequiel 36:33. Así dice el Señor, en el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Aquí el profeta está hablando del alma del hombre. Perdón. Se cayó un ratito, pero aquí estoy. Lo que pasa es que estoy en mi trabajo, hermanos, y acá he tratado de ambientar todo mi teléfono, mi cámara y todo al ambiente, pero aquí estamos. Hoy le damos la bienvenida a Sandra Patino. Entramos hace unos 20 minutos atrás. Para que vaya entendiendo la clase, después que la termine, la mira al principio para que así agarre todo el tema y lo entienda. Estamos hablando de la iniquidad del hombre, que la iniquidad, ¿verdad?, está en el espíritu y nosotros necesitamos descontaminar nuestro espíritu. Hablábamos que cuando el hombre, ¿verdad?, está estructurado, como le hemos hablado siempre, en un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. La iniquidad está en el espíritu del hombre. La iniquidad va minando, se va regando, se va ministrando, se va, ¿me entiende?, apropiando totalmente del alma. Y después del alma, ¿me entiende?, se riega, se expande hacia el cuerpo del ser humano. Entonces, cuando la iniquidad está ahí, mi cuerpo refleja enfermedades. Mi cuerpo, ¿me entiende?, refleja un caos. Y cuando yo siempre estoy buscando como ayuda en muchas cosas y no tengo solución, no hay respuesta, yo tengo que decir, Padre Celestial, muéstrame la raíz del por qué me está pasando esto. Muéstrame la causa, muéstrame. Y como yo les decía al principio, que el Padre Celestial nos compara a un árbol. El árbol tiene sus frutos, el árbol tiene sus raíces, el árbol tiene su tronco. O sea que yo tengo, ¿me entienden? Muchas veces nosotros a veces le decimos, Padre Celestial, perdóname, yo hice este pecado. Yo le estoy pidiendo perdón al Padre Celestial por los frutos que yo estoy viendo, ¿verdad? Pero muchas veces no tocamos la iniquidad.
La iniquidad, como hablábamos en Éxodo 34, que la iniquidad, ¿me entiendes? Es la que el Padre Celestial visita. Y visitar es castigar, ¿me entiendes? Es como cuando viene ese caos en los hogares, es como cuando viene esa ruina, es como cuando vienen esas malas noticias, es cuando vienen todo ese montón de cosas que nos están pasando y no sabemos por qué. Y muchas veces, ¿me entiendes? Nos frustramos porque estamos ahí, estamos frustrados, pero si yo no voy a la causa, si yo no me arreglo con el Padre Celestial, lo que hablábamos aquí, este texto de la palabra, que se me perdió, pero lo voy a encontrar otra vez porque está bien, bien poderoso. Este texto que me impactó bastante, que hasta recién Ezequiel, Ezequiel 36-33, el comentario era que leía yo. Dice que cuando la iniquidad es quitada, cuando yo me limpio, cuando yo me voy limpiando de la iniquidad, una de las manifestaciones que yo voy a ir viendo, ¿verdad? Una de las cosas que yo voy a ir arreglando en mi vida, ¿verdad? Porque dice la palabra que nosotros tenemos que confesar. Tenemos que confesar nuestros pecados al Padre Celestial. ¿Qué dice Primera de Juan? Primera de Juan dice 1:9. Primera de Juan 1:9, aquí lo tengo. Permítame un segundito que esto está un poco lento. Si confesamos, dice el Juan, si confesamos nuestros pecados, mire, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos. Dice la versión, las Américas más claras, dice, para limpiarnos de toda iniquidad, para limpiarnos de toda maldad. Pero para que Él me limpie, yo tengo que confesar. Yo tengo que decirle, Padre Celestial, quizás yo quiero comenzar este año, estamos en la segunda semana, la segunda semana de enero. Es un nuevo, ¿me entiende? Es como decirle al Padre Celestial, quiero comenzar. El año pasado quizás no me gustó, no me gustaron los resultados. El 2019 no me gustó los resultados en algunas áreas de mi vida. Los resultados, diríamos, los frutos, como dice la palabra acá, los frutos. Los resultados que nosotros vimos en el año pasado, esos fueron los frutos que yo di automáticamente. La palabra le llama frutos y nosotros le llamamos resultados. No nos gustan los resultados que obtuvimos. Ok, si no me gustaron los resultados que yo obtuve en mi salud, por ejemplo, si no me gustaron los resultados en mi finanzas, si no me gustaron los resultados en mi entorno, en cualquier área de mi vida, yo tengo que ponerme a cuentas con el Padre Celestial. Yo tengo que venir a Él y tener comunión y hablar con el Padre Celestial. Decir, Padre, ¿por qué esta área de mi vida no se puede arreglar? Quizás he luchado por muchos años. He tratado de organizarla a mi manera. He tratado de organizarla con la ayuda de mi mentor, con la ayuda de mi pastor, con los mensajes que estoy escuchando, pero ya tengo 10 años, 15 años, 8 años, 5 años, 20 años de estar escuchando mensajes, pero estoy frustrada. Estoy frustrada en alguna área de mi vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Esa es la pregunta que yo tengo que preguntarle al Padre. ¿Cuál es la causa del por qué yo tengo siempre este problema? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa del por qué esto no se me va de mi vida? Del por qué no hay solución, del por qué siempre está el mismo problema. Si yo he estado cargando con ese problema por 20 años, por 10 años, por 15 años, por 5 años, dependiendo cuándo yo estoy viviendo con eso, debe de haber una causa, debe de haber una razón, debe de haber un por qué yo estoy viviendo eso. Cuando yo estoy viviendo una depresión, por ejemplo, cuando yo estoy viviendo una ansiedad, eso hay una causa, hay causas, hay una raíz. Si yo no me voy a la raíz del problema, yo siempre voy a estar luchando con el mismo problema. Siempre voy a estar luchando, ya sea en lo material, ya sea en lo espiritual, ya sea
en lo emocional, siempre yo voy a estar obregando con el mismo problema. Si yo no me hago, ¿me entiende? Esa evaluación espiritual. Yo necesito, estamos comenzando año. Yo necesito evaluarme. Yo necesito hacer una auditoría de mí misma. No de mi pareja, no de mis hijos, no de mi comadre, no de mi compañero, no de mi amigo. Yo no me tengo que fijar, ¿me entiendes? Yo tengo que enfocarme en mí. Tengo que enfocarme en mi ser. Tengo que enfocarme en mi alma. Si a mí no me gustan los resultados que yo he tenido en mi vida, digamos, no me gustan los frutos, como hablábamos la palabra, el diseño del Padre Celestial es que demos buenos frutos. Pero hemos estado dando malos frutos, malos resultados en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué dice Mateo 7:17? Dice que así es como como es el árbol, dice, es el fruto. Los frutos son el resultado del árbol. O sea, hablábamos en Jeremías y en Salmos que el hombre es comparado a un árbol. Yo necesito, ¿me entiende?, enfocarme en esas raíces. Y si esas raíces están dentro de mí, debe de ser una herencia espiritual que yo heredé. Como hablábamos la palabra en Éxodo, que la iniquidad, ¿me entiende?, el Padre Celestial viene a visitar. ¿Qué significa visitar? Castigar. Es cuando el Padre Celestial, ¿cuál es el diseño del Padre Celestial? Permítame un segundito. ¿Cuál es el diseño del Padre Celestial? ¿Cuál fue el diseño desde el original? El origen del hombre comenzó con una caída. El origen del hombre comenzó con un reino caído. La creación se cayó cuando el hombre pecó. Pero cuando el Padre Celestial mandó a su Hijo a traer redención, a traer ese reino que fue perdido, ¿cuál fue el diseño original del Padre Celestial? Que mi alma, ¿me entiende?, viviera en esa plenitud, como habla Salmo. El diseño del Padre Celestial es que nosotros estemos plantados, que nuestro diseño esté en esa dimensión espiritual. Como lo hemos hablado anteriormente, si mi alma está reflejando algo aquí en lo natural, es porque en el mundo espiritual está siendo nutrida mi alma. Mi alma está siendo nutrida de esa esencia que se corrompió dentro de mí. Esa iniquidad estaba en el espíritu del hombre y esa iniquidad se vino, ¿me entiende?, a ministrar mi alma. Mi alma fue deformada totalmente. ¿Cómo se deforma el alma de la persona? ¿Cómo es algo torcido? La iniquidad es algo torcido, como hablaba Salmo, ¿verdad? Que la iniquidad, como decía David, que él fue, ¿me entiende?, concebido en iniquidad. O sea, de que esa esencia, esa sustancia, viene a torcer, viene a deformar la manera de pensar del hombre, viene a deformar la estructura del alma. La estructura del alma le hemos estado aprendiendo que son emociones, sentimientos, mente, voluntad. El alma está compuesta, ¿verdad?, así. Entonces el alma de esta persona se va deformando con esa sustancia espiritual, con esa sustancia de maldad, con esa sustancia torcida. Entonces cuando nosotros entramos, el propósito del Padre Celestial fue traer luz, fue venir a sacarnos de ese reino de las tinieblas, de donde fue el hombre puesto. Cuando el hombre cayó, automáticamente nosotros caímos en ese reino de las tinieblas que habla Colosenses 1:14. Que el diseño del Padre Celestial es que Él me quiere sacar de ese reino, me quiere dar luz. Entonces, cuando el alma del hombre está torcida, el propósito del Padre Celestial es que nos vaya, como se dice, la justicia del Señor es todo lo recto. O sea que cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo me encuentro con ese mensaje de redención, cuando yo me encuentro no con religión, sino con ese reino, que yo me encuentro con la solución que mi alma ha estado buscando, que yo me encuentro con esa medicina que mi alma ha estado buscando, porque el alma del hombre está enferma. Yo me encuentro con esa luz, me encuentro con ese reino. Cuando yo vengo al Padre Celestial y yo hago ese compromiso de darle mi corazón, yo le digo: Padre, yo te doy mi naturaleza torcida.
Yo te doy mi alma enferma, Padre. El hombre tiene que reconocer en qué condición viene. Eso es bien importante. Porque si yo no reconozco, si yo no soy humilde y yo no le digo al Padre, aunque Él sabe lo que yo tengo, y yo no le digo, por eso dice Juan, que todo el que confiesa sus pecados, es necesario yo reconocer cómo yo vengo a los caminos del Padre Celestial. Una vez que yo reconozco, dice el Padre Celestial, hay esperanza. Solamente ponte a cuentas conmigo, ponte a cuentas. Empiézate a limpiar, como habla Ezequiel, que cuando yo me limpio de la iniquidad, con el arrepentimiento, con la confesión, mi iniquidad se va saliendo, se va depurando, se va drenando, se va purgando. O sea, cuando yo vengo, el Padre Celestial quiere meter su reino. Mire, quiere, porque yo fui, automáticamente el hombre fuera de la estructura de su hijo, de la redención del reino de Dios. El hombre está en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Una vez que yo reconozco de la redención, de la sangre, de lo que Él vino a hacer por mí, que su hijo trajo todas las respuestas, ¿me entiende? Que el ser humano está buscando afuera, y se me revela eso a mí, su justicia, esa luz quiere venir a entrar en el espíritu del hombre, porque el hombre fue contaminado con iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es todo lo torcido, es el trono, ¿me entiende?, del reino de las tinieblas. ¿Qué es la iniquidad? Es la esencia de su ser. La iniquidad es la esencia de lo que tiene, de lo que domina y de lo que gobierna al reino de las tinieblas. Así como el reino de Dios tiene su esencia. ¿Cuál es la esencia del reino de Dios? Su luz, su rectitud. La esencia, ¿me entiende?, que los ha dejado aquí al Espíritu Santo, a su Ruach HaKodesh, que es en hebreo, que Él no gobierne. Entonces, una vez yo vengo a los caminos del Padre Celestial, viene el Espíritu Santo a sellar mi corazón. Y ahí, mire, entra esa luz. Y esa luz, cuando entra, esa semilla de vida, esa semilla de reino, cuando entra dentro de mí, ahí empieza una guerra. Ahí empieza una guerra, la semilla de Dios y la semilla del reino de las tinieblas. Las dos chocan, mire, los dos reinos están ahí peleando en el ser humano. Y cuando el Padre Celestial quiere penetrar esa luz, quiere penetrar más vida en el ser de uno, ahí comienza, ¿me entiende?, el caos en el ser humano. El caos, ¿cómo diría? Porque el Padre Celestial, Él quiere depurar, Él quiere sacar, ¿me entiende?, la iniquidad. Y cuando Él ve la iniquidad ahí en el hombre, es un estorbo para Él. La iniquidad en el hombre es un estorbo para el Padre de los cielos. Le leo acá, permítame, tengo un texto de la palabra acá, donde dice que es un estorbo, para ir con la palabra, que dice Jeremías 5:25, para que vayamos anotando palabra ahí también. Vuestras iniquidades, estamos hablando de la iniquidad del hombre, estamos hablando de lo torcido. ¿Qué es la iniquidad? Lo torcido del hombre. ¿Qué es la iniquidad? Es una semilla de maldad que está en el espíritu del hombre, que fue injertado desde el vientre de la madre, como habla Salmo 51:5, que allí hablamos desde un principio. ¿Qué es la iniquidad del hombre? Es la estructura del reino de las tinieblas en el ser humano, que vino a deformar totalmente la naturaleza del ser humano. Ahí dejamos, eso es la iniquidad. Es todo lo opuesto al reino de Dios. ¿Qué es la iniquidad? Es todo la ruina que el hombre tiene. Dice Ezequiel que la causa de la ruina del hombre es la iniquidad que está dentro de mí. Toda la ruina que hay en mi vida, a consecuencia, ¿por qué hay ruina en mi vida? Porque hay iniquidad todavía. Eso dice Ezequiel también. ¿Qué dice Jeremías 5:25? Vuestras iniquidades, miren, han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Miren. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El bien es todo lo bueno que el Padre Celestial quiere darnos. El bien es todo lo que el Padre Celestial, Él quiere darnos. Pero hay un estorbo.
Hay un estorbo del por qué las bendiciones del Padre Celestial no se pueden venir a materializar a los hijos de Dios. Hay un estorbo, hay un impedimento, hay una pared que divide al hombre de Dios. Vamos a leer cuál es esa pared, que anteriormente lo hemos leído, pero lo voy a leer otra vez por las personas que estamos entrando, que entraron ahorita. Permítame. Permítame. Isaías 59, 2. Ahí es donde le digo yo que es la oposición del hombre con el Padre Celestial. Ese es como el impedimento que hay. Para todo lo que el Padre Celestial nos quiere venir a dar, hay un impedimento. Hay un porqué. Ahí le digo la palabra. Hay un porqué, hay una causa del por qué no me viene. ¿Por qué no me viene todo lo que yo le pido al Padre Celestial? ¿Por qué no me vienen cosas que yo le estoy pidiendo? Mi salud, mi libertad, mi salud. Cuando una persona está enferma, no vive en libertad. Cuando una persona vive en esclavitud, a deudas, a maldiciones generacionales, a cualquier cosa, ¿me entiende?, que esté sufriendo el ser humano, hay una causa y hay un sufrimiento. ¿Qué dice Isaías 59, 2? Dice, pero vuestras iniquidades, mira, ahí estamos hablando de la iniquidad otra vez. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La iniquidad ha hecho una división entre mí y entre mi Creador. Ha hecho una división entre mí y mi Padre Celestial. Y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar, mire, de vosotros su rostro para no escucharnos. Él no nos escucha. Él nos escucha. Pero la palabra dice acá que el escuchar es que Él no nos responde. Porque imagínense tantas oraciones, hemos estado orando quizás por 20 años, por 10 años, por 5 años. Y decimos, sí, hermanita, ahí estoy orando. En cualquier momento va a venir la respuesta. Sí, estoy orando. Estamos orando por la misma cosa por bastante tiempo y la respuesta no ha venido. Estamos esperando siempre y no viene la solución. Pero aquí dice de que Él se esconde de nosotros. Él se esconde porque lo que él ve en el ser humano, lo que Él ve en nosotros, si yo no me he limpiado de la iniquidad, ¿me entiende? Es un cuerpo. La iniquidad es algo, ¿me entiende? Es como un vestido que el creyente tiene. Es yo creo que tengo el texto de la palabra acá, donde dice que la iniquidad es un cuerpo. Permítame un segundito. No lo tengo acá, pero ya lo voy a encontrar. La iniquidad, ¿me entiende? Cuando el Padre Celestial ve al ser humano y ve ese derecho legal, ve esa sustancia que el reino, que el enemigo tiene y que el creyente todavía lo tiene y no nos hemos depurado, no nos hemos limpiado, no hemos quitado eso que está dentro del corazón, dentro de nuestro espíritu. Ese es el impedimento que el Padre Celestial tiene para venir a materializar y para venir a responder lo que nosotros le estamos pidiendo. Ahí la palabra lo dice, que es un impedimento y que Él no nos escucha, dice, y que ni siquiera nos ve. No nos escucha quiere decir no nos responde. No nos ve significa que no nos presta atención, que nuestra oración no ha sido respondida, porque hay una causa, hay una raíz del por qué yo estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Y no es la culpa del Padre Celestial. No es para que nos frustremos y le estamos diciendo, no, sí, lo mismo, ¿para qué? ¿Para qué voy a buscar a Dios? Estoy viviendo lo mismo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? He estado viendo lo mismo, estoy viendo lo mismo. Estamos echándole la culpa muchas veces a la iglesia, le estamos echando la culpa al pastor, le estamos echando culpa a nuestro mentor, le estamos echando culpa a Dios mismo y no es la culpa de nadie. Simplemente hay una causa, hay una raíz del problema, hay iniquidad. La culpable de todo lo que nos estamos pasando, lo voy a leer acá,
la causante de todo lo que nos está pasando a nosotros es la iniquidad. Ya le leo la palabra para que tengamos. Aquí está. Ezequiel 18:30. ¿Qué dice Ezequiel? Dice en la versión de las Américas, dice, por tanto juzgaré a cada... Lo voy a leer, permítame un segundito que me enredé con otra versión acá. Dice, por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Mire, hay un juicio conforme yo me comporto, hay un juicio conforme a mi comportamiento, conforme a mi carácter moral. Oh casa de Israel, nosotros somos el Israel espiritual, declara el Señor. Arrepentíos, dice, y apartaos de todas vuestras transgresiones, de todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, para, mire, que la iniquidad, aquí viene la iniquidad otra vez, para que la iniquidad no sea la causa de ruina. Para que la iniquidad no sea la causa de la ruina de lo que estamos viviendo. O sea que la iniquidad es la causa de la ruina de lo que nosotros estamos viviendo en cualquier área de nuestra vida. La iniquidad. ¿Y cómo yo puedo arreglar la iniquidad en mi vida? Esta es la respuesta. ¿Cómo yo puedo arreglar este problema en mi vida? Porque si estamos hablando de la iniquidad, es porque el Padre Celestial quiere traer una solución. Es porque quiere traer una respuesta de que yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito una solución, yo necesito una respuesta, yo necesito que mis frutos sean diferentes este 2020 o en este 5780 en el año hebreo, en el calendario hebreo de la palabra. Yo quiero que mis frutos, Padre, quiero que sean diferentes. Ya estoy harta, Señor, que soy estéril. ¿Qué es estéril? Que no doy fruto en nada. Que comienzo proyecto y no doy frutos en nada. Que quiero hacer algo y no doy fruto, Padre. Que quiero hacer, tengo sueños, tengo metas, tengo proyectos y no cumplo. No veo frutos. O sea que yo estoy estéril. Y eso significa que yo necesito limpiarme para yo dar frutos, como dice la palabra en Salmo 1:3 y en Jeremías, lo que hablábamos, que el Padre Celestial nos compara a árbol. Jeremías 17:8. Que nos compara a un árbol que va a dar frutos. Pero para yo dar frutos yo necesito limpiarme y descontaminarme y limpiarme de toda contaminación de alma, cuerpo y espíritu, como habla 2 de Corintios. Y vamos a leer acá. Hoy les traje bastante palabra porque es importante que yo tenga palabra en mi terreno. Que aprendíamos 2 viernes atrás, que mi mente es el terreno que el Padre necesita para plantar semillas allí. ¿Qué es lo que el Padre Celestial quiere hacer esta noche? Sacar esa semilla de iniquidad que ha estado en mi terreno. ¿Qué ha estado ocasionando esa semilla en mi terreno? ¿Qué frutos? Muchas veces ni piensa el ser humano porque es perezoso para pensar. Muchas veces no somos creativos. ¿Qué significa eso? Que estamos pasivos, estamos dormidos. El ADN del hombre está dormido. Nuestra conciencia del espíritu no ha habido un despertar todavía. Porque si nosotros estamos así como estamos, es porque nuestra vida espiritual está dormida completamente. Yo necesito tener un despertar en mi conciencia del espíritu. ¿Por qué en la conciencia del espíritu? Porque ese es el ser, ese es el órgano que el Padre Celestial, esa parte, esa esencia, cuando Él sopló en el espíritu del hombre, esa partecita del Padre Celestial está en mi espíritu. Y yo necesito que el Padre Celestial venga a despertar esa parte de mi ser, de mi conciencia, que haya un despertar. Porque el ser humano está tan pasivo, no tenemos creatividad, mucha pereza, posponemos todos. Digo, mañana lo voy a hacer, nunca lo hacemos, no soñamos, no tenemos pensamientos creativos, no tenemos metas, no tenemos desafíos. No tenemos esperanza, imagínense. No tenemos fe, no tenemos sueños, no tenemos nada. Nuestra mente está vacía muchas veces. ¿Por qué? Porque la muerte nos ha estado pastoreando. En nuestra mente